Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video vamos a empezar con el capítulo 56 hablando de la corteza motora. La corteza motora es o tiene la función de generar los procesos musculares, motores voluntarios. Esa es su función principal. Habíamos visto en capítulos anteriores de la médula espinal. La médula espinal realiza movimientos o vemos que existen múltiples reflejos, tanto reflejos extensores, reflejos flexores, reflejos del músculo, del uso muscular, etcétera, etcétera, y hasta reflejos autónomos, que se realizan sin que nosotros quisiéramos, básicamente. Son autónomos. Pero en este caso, ahora sí vamos a hablar de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros realizamos, los movimientos voluntarios. Y eso se hace por la corteza. A grosso modo, ¿cómo es que se realiza? Bueno, para esto hay que saber que está la corteza motora, que se ubica aproximadamente en la parte más posterior del lóbulo frontal, ¿no? Que está el lóbulo frontal, la parte más posterior, corteza motora. Ahorita la vamos a ver más a detalle. Pero desde este punto, desde la corteza motora, que recuerden que existen 6 capas de corteza siempre, pero desde este punto existen muchísimas neuronas en la corteza motora y viajan esas neuronas, sus axones principalmente, viajan a través de fascículos que finalmente son conjunto de de axones, ¿no? Y van a hacer sinapsis en algunos puntos de parada, ¿no? Como son los ganglios basales, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. En estos puntos mencionados antes, existen patrones de funcionamiento. ¿Qué significa esto? Estos patrones de funcionamiento son circuitos neuronales que se encuentran en los ganglios basales o en el cerebelo, en el tronco encefálico o incluso en la médula espinal que los veíamos anteriormente, que son circuitos que tienen ya predicha un cierto movimiento. Como por ejemplo en la médula espinal veíamos que aquí tenemos guardada el circuito neuronal para generar el caminar de una persona o finalmente la extensión y la flexión de eh, de un miembro inferior o de un miembro superior. Solamente falta estimularlo y coordinarlo a través de la corteza motora o activarlo a través de la actividad voluntaria que nos otorga la corteza motora. Pero, obviamente, supongamos que este es un movimiento voluntario, ¿no? O un fascícula, una vía que estamos creando, ¿no? Este es un ejemplo y genera un movimiento voluntario X, el que ustedes quieran, ¿no? Caminar, por ejemplo. Muchas veces hacen estas paradas, ¿no? Pero cuando nosotros queremos hacer algo más fino, que por lo general sucede cuando queremos mover de manera fina las manos, la corteza motora toma otra vía. De hecho, omite muchas de las paradas o de los patrones funcionales y vean que va directo, directo hasta la médula espinal a estimular a las motoneuronas anteriores de esta médula espinal. Esto, principalmente, como les decía, es para movimientos finos, diestros, que tienen que ver con los dedos y las manos. Omite muchos de estos para hacer esos movimientos finos y diestros. De hecho, estos dos fascículos los vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo. Es el fascículo piramidal y los fascículos adicionales. Este es el piramidal, el que no tiene tantas, eh, digámoslo así, que no tiene tantas paradas. Y los otros fascículos que sí tienen paradas, como ustedes pueden ver, o lugares de patrones de funcionamiento. Pero bueno, hablando sobre la corteza. Hay que saber, o tienen que ustedes saber, que la corteza está formada por 3 partes. Se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal y la delimita, su parte posterior de esa corteza la delimita el surco cortical central o también surco de Rolando. Es decir, que la corteza motora se encuentra inmediatamente por delante del surco de Rolando, como ustedes pueden observar.
Esta es la corteza motora, la que está seleccionada. Si ustedes se dan cuenta, por la parte inferior tiene una, está delimitada por la cisura lateral o de Silvio y por aquí arriba está delimitada por la cisura longitudinal, que es esta, la que divide a los dos hemisferios. Pueden notar que aún así la corteza motora entra hacia la parte interior de esta cisura longitudinal o abarca esa parte de la corteza motora. Como les decía, la corteza motora se ubica por delante de la corteza somatosensitiva que ya hemos visto en los anteriores videos y se compone de tres componentes: corteza motora primaria, área premotora y área motora suplementaria. Vamos a verlas cada una de ellas. Comenzando con la corteza motora primaria, esta es la principal, es la que nos va a dar todos los movimientos. Muy importante a saber esto. Esta se divide toda la corteza motora primaria como lo vemos en esta imagen. Aquí podemos ver un corte sagital en el cual vemos aquí la cesura lateral de Silvio, que sería esta que ustedes ven aquí de esta manera. Y aquí está, aquí sería la cisura longitudinal en esta parte de aquí. Y bueno, el surco cortical central, pues no lo vemos, pero sería en esta parte de acá, ¿no? Lo que sucede aquí es que en esta zona, si nosotros hiciéramos un corte así de esta manera, pues veríamos esta imagen y podríamos ver que está dividida la corteza motora primaria en diferentes puntos. Vean que empieza desde lo más interno, con el dedo de los pies, el tobillo, la rodilla, la cadera y van ascendiendo por todo el cuerpo. Vean que en la línea media o en la parte medial o más lateral empieza lo que son las manos, el meñique, el anular, el dedo meñique. Es importante saber que entre más espacio en la corteza motora primaria tengan las zonas que ustedes pueden observar, es porque realizan actividades más complejas. Si ustedes se dan cuenta, las actividades o las partes que realicen actividades más complejas o que abarcan más espacio en la corteza motora primaria son las de la mano. O sea, necesitamos mucho más espacio en la corteza motora primaria de estas zonas porque realizan actividades complejas. De ahí, en la parte más lateral, vamos a empezar con la frente, los párpados, el globo ocular, la cara, los labios, la mandíbula y zonas especializadas que están implicadas en la vocalización, en la salivación y en la masticación. Así que esto que ustedes ven y que les acabo de explicar se llama o es conocido como cartografía por Penfield y Rasmussen, que explica las áreas musculares de la corteza motora primaria. Desde aquí, por ejemplo, si se activa la mano o si nosotros movemos la mano, una motoneurona va a ser estimulada de esta zona y va a viajar hasta la médula espinal. La principal función de la corteza motora son dos. Así que, por ejemplo, desde una neurona se activa y viaja, ¿no? Las principales funciones de la corteza motora primaria son movimientos de músculos independientes contralaterales. Es decir, este supongamos que es el hemisferio derecho. Entonces, si se estimula la neurona de la mano, yo voy a mover la mano izquierda. ¿Por qué? Porque sabemos, más adelante lo vamos a ver, pero en vías motoras, pero vamos a saber que estos fascículos, estas fibras o estas vías van a viajar hasta el bulbo raquídeo y en la parte inferior de este bulbo raquídeo existe la decusación de las pirámides, que normalmente se llama así, y es por eso que cambia de lado nuestra fibra. Así que normalmente desde la corteza motora primaria, todo lo que se estimuló del hemisferio derecho va a suceder
en el cuerpo izquierdo. Importante saber que aunque nos comentan que existen en esta zona una estimulación de movimientos de músculos independientes o solamente de un músculo, la realidad es que la corteza motora primaria lleva a la estimulación de múltiples músculos o de múltiples grupos musculares para generar un movimiento en específico. Ahora, continuando con el área premotora, esta área premotora se encuentra por delante de la corteza primaria, de la corteza motora primaria y principalmente por debajo del área suplementaria, que sería esta de acá. También delimita por debajo con el área la cisura de Silvio. Importante saber, la corteza, la corteza motora primaria. Si ustedes dividen el cerebro en las funciones de Brodmann, en las áreas de Brodmann, la corteza motora primaria equivale al área 4 y la área premotora equivale a la zona 6 de Brodmann. El área premotora tiene las mismas similitud, la misma estructura que la corteza motora primaria. Solamente que si ustedes se dan cuenta, pues abarca una menor cantidad de corteza. Por lo tanto, obviamente, cada una de estas, por lo tanto, tanto las partes superiores o lo del miembro superior y el miembro inferior se encuentran más laterales, ¿sí? De la línea media del cerebro, pero tienen la misma función. Es claro, o es importante saber que le va a costar más estimularse esta área premotora y que nos generen patrones musculares o que nos generen activación de los músculos a comparación de la corteza motora primaria, que simplemente con una estimulación este, muy leve, pues se van a estimular los músculos. De hecho, la principal función, como les decía, pues es de los músculos independientes contralaterales, igual que la corteza motora primaria, pero su principal función va a ser esta, y es que hay que explicar esta parte. Las áreas premotoras, científicos han investigado, y esta área premotora se divide en varias áreas o subáreas, pero en general Guyton dice, ¿sabes qué? La parte anterior del área premotora yo he visto que esta área premotora cuenta con algo que se llama imágenes motoras. Estas imágenes motoras son, digámoslo así, movimientos guardados que tenemos, que hemos tenido, ¿no? O que hemos visto. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de una imagen motora, como lo es colocar la colocación de un implante subdérmico. A lo mejor algunos lo han visto, otros ya lo han realizado y conforme van realizándolo se genera una imagen motora de esa colocación del implante subdérmico. Y esa la guardan en la parte anterior de esta área premotora. Desde aquí existen neuronas y estas neuronas estimulan al área posterior del área premotora. Ojo, área posterior del área premotora. En esa área premotora se encuentran los patrones sucesivos de actividad muscular. Yo, en la parte anterior, digámoslo así, analicé en general todas las, todo, digámoslo así, el movimiento que tengo que hacer para colocar un implante subdérmico. Y en la parte posterior del área premotora existen ya los patrones sucesivos de esta actividad. Es decir, primero tengo que inclinarlo a, no sé, a 45 grados. Después bajar el implante a tanto, o el aplicador del implante a tanto. Después empujarlo, etcétera, etcétera. Todos estos patrones sucesivos están en la parte posterior del área premotora. Y posteriormente a que ya tengo, digámoslo así, activados los patrones sucesivos, lo que pasa normalmente es que se activan estas neuronas y bajan hacia
el ganglios basales y al tálamo. Después de esta zona de los ganglios basales y del tálamo, vuelven a regresar a la corteza motora primaria. En otras ocasiones, desde estos puntos, desde la parte posterior del área premotora, viajan directamente a la corteza motora primaria. Una vez que ya están en la corteza motora primaria, dicen, ok, de acuerdo a los patrones sucesivos de actividades musculares que yo encontré en el área premotora posterior, voy a utilizar en la corteza motora primaria, yo necesito utilizar, ¿sabes qué? Yo necesito utilizar el brazo, necesito utilizar el hombro, necesito utilizar la mano y entonces las activo de manera sucesiva o generando un patrón sucesivo. El ganglio basal y el tálamo vamos a verlo un poquito más adelante, pero les adelanto que sirve principalmente para generar una estabilidad en todos estos procesos o una estabilidad en todas estas eh, movimientos musculares. Así que podemos concluir que la principal función del área premotora es que tiene programados actividades en el área que básicamente programa la actividad del área motora primaria. Le va a decir, ¿sabes qué? De acuerdo a mi imagen motora para aplicación de la colocación del implante subdérmico, yo necesito o yo hago estos patrones sucesivos de actividad muscular y por lo tanto necesito que tu corteza motora primaria estimules el hombro, el brazo y la mano y los necesito ahí activos. De hecho, en esta área premotora existen unas neuronas que se han observado que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas espejo tienen algo de particular, ya que se ha observado que estas neuronas espejo reciben información, es decir, reciben sinapsis provenientes de neuronas de la corteza auditiva y neuronas de la corteza visual. Estas neuronas en espejo básicamente reciben neuronas de estas zonas de la corteza auditiva, auditiva o de la visual, porque estas neuronas espejo se dedican a copiar lo que uno ve o lo que uno escucha. Así que estas neuronas espejo son las encargadas de que nosotros a lo mejor nos están explicando una técnica, la técnica de la colocación de sonda Foley, la técnica de etcétera, etcétera, la estamos observando y posteriormente tenemos la capacidad de replicar eso. Y esta función la llevan las neuronas espejo. De hecho, muchos investigadores han observado que estas neuronas en espejo, o finalmente el área premotora en general, cumple también funciones en el aprendizaje de acciones manuales. En general, la corteza premotora, los ganglios basales, el tálamo y la corteza motora primaria constituyen también un sistema general intricado encargado de controlar patrones complejos de actividades musculares coordinadas. Pero se preguntarán, ¿dónde está la otra parte, no? La suplementaria, que es la que observábamos anteriormente. Bueno, el área motora suplementaria tiene varias funciones. Esta, a diferencia de las demás áreas, tiene la característica de estimular tanto músculos ipsilaterales, es decir, del mismo lado en el cual se estimula, o contralaterales, como lo tiene la característica de la corteza motora primaria, que es esta parte de aquí, o incluso estimular las dos partes de un músculo, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo. Genera contracciones tónicas bilaterales de las extremidades, movimientos de fijación de los diversos segmentos corporales y también movimientos posturales de la cabeza y de los ojos. Ese es el área motora suplementaria y esa es su función principalmente. Existen otras áreas especializadas que también están identificadas y que tienen contacto con la corteza motora y estas son el área de Broca que se encuentra de manera anterior
a la corteza motora y esta área de Broca tiene la característica de la formación de las palabras. Si no tuviéramos o tuviéramos una afectación en el área de Broca, nosotros no podríamos generar palabras. Tan es así que no podríamos ni pronunciar ni un sí ni un no. La siguiente área especializada de un control motor es la área superior al área de Broca. En esta se dedica principalmente a los movimientos oculares voluntarios y a los movimientos palpebrales, o es decir, de los párpados. Estos movimientos oculares voluntarios, esta parte o esta zona la vemos un poquito más detallada en el movimiento ocular, que igual se encuentra aquí en el canal, pero esta zona se dedica a desactivar los bloqueos que suceden en el lóbulo occipital que hemos visto, eh, que tienen la función de fijar la vista en un cierto punto. Entonces, estas zonas de aquí mandan un estímulo hacia la parte posterior del lóbulo, al lóbulo occipital, y desactivan esa fijación y pueden generar el movimiento ocular hacia otro lugar y fijarlo, y moverlo sucesivamente a otro lugar y fijarlo, fijar la vista, o sea, a eso me refiero. Por arriba de este misma zona existe una función para la rotación de la cabeza que también tiene que ver con los movimientos oculares voluntarios, ya que si, pues obviamente estamos moviéndonos, a lo mejor queremos ver algo hacia la derecha de nosotros, pues podamos mover la cabeza también para poderlo enfocar de una mejor manera. Y por último, arriba de todos estos y cerca del área complementaria, tenemos las habilidades manuales, que es como tal es una zona desarrollada para ciertas habilidades que tienen que ver con las manos. De hecho, si no existe esta parte de la corteza está dañada, se desarrolla algo que se llama praxia muscular o motora. Y bueno, compañeros, eso sería todo de este capítulo. Es un capítulo corto porque en el siguiente capítulo vamos a ver las vías motoras, algo más específico, algo más denso. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.